Esto no es un simple top, es un descenso profundo a un iceberg que va desde lo conocido hasta lo más perturbador del mundo real. Entonces, te pregunto, ¿qué tan profundo estás dispuesto a llegar? Soy Paula Machuca y este es mi canal La Neurona Curiosa. El iceberg de los peores casos criminales del mundo. ¿Estás listo para llegar al fondo? Bueno, pues vamos allá. El asesino encantador Ted Bundy no parecía un monstruo, era muy guapo, carismático e increíblemente inteligente, incluso daba discursos sobre leyes y derechos. Pero bajo esa fachada casi perfecta se escondía algo mucho más oscuro. Entre 1974 y 1978 fue responsable de la muerte de más de 30 mujeres, aunque según expertos la cifra podría haber sido mucho mayor. Su método era simple pero efectivo. Él fingía tener el brazo inmovilizado para pedir ayuda, y cuando la víctima se ofrecía, las convencía de acompañarlo hasta su auto y allí las desaparecía. Muchas compartían rasgos similares, eran mujeres jóvenes, delgadas, con cabello largo y oscuro. Se cree que intentaba recrear a una exnovia que lo había rechazado años antes. Como si eso no fuera lo suficiente, Bundy logró escaparse de la prisión 2 veces. Durante una de esas fugas atacó a varias jóvenes en una residencia universitaria. En su juicio se representó a sí mismo como abogado. Él sonreía, hablaba con seguridad, incluso coqueteaba con las reporteras. Él jamás mostró arrepentimiento, contaba los hechos con una frialdad que parecía casi irreal. Fue ejecutado en 1989 y hasta hoy Bundy sigue siendo uno de los casos más escalofriantes de la historia moderna, una prueba de que el mal también puede tener encanto. Jeffrey Dahmer parecía un vecino más, era tranquilo, callado y muy reservado, nunca causaba problemas y a simple vista no levantaba sospechas. Pero cuando la policía entró a su departamento descubrieron una auténtica pesadilla. Habían restos humanos en el refrigerador, fotografías perturbadoras y partes del cuerpo sumergidas en ácido. Entre 1978 y 1991 fue responsable de la muerte de 17 hombres, la mayoría de ellos eran jóvenes. Antes de cometer los actos, Dahmer les administraba una sustancia. Según él, su intención era crear compañeros perfectos. Intentó mantenerlos bajo control usando métodos caseros como inyecciones y perforaciones que él mismo realizaba. Lo más escalofriante era su frialdad. Confesó todo con una calma que dejó helados incluso a los investigadores del FBI. Vivía en un edificio lleno de vecinos, pero logró pasar desapercibido durante años. Fue condenado a cadena perpetua, pero murió en prisión en 1994 tras ser atacado por otro recluso. Hasta hoy su historia sigue estremeciendo al mundo. John Wayne Gacy era un hombre respetado en su comunidad, organizaba fiestas, participaba en campañas políticas y se disfrazaba de payaso para animar a los niños. Pero detrás de esa imagen alegre se escondía un verdadero horror. Entre 1972 y 1978 fue responsable de la muerte de al menos 33 jóvenes. La mayoría eran adolescentes a los que él ofrecía trabajo o transporte. Una vez dentro de su casa, les administraba una sustancia y cometía actos violentos antes de terminar con sus vidas. Lo más perturbador es que enterró a 29 de ellos en el sótano de su propia casa. A los demás los desechó en ríos cercanos. Cuando fue capturado, confesó todo con una tranquilidad escalofriante. Aseguraba que su alter ego, Pogo el payaso, no tenía relación con lo ocurrido. Durante los juicios nunca mostró señales de remordimiento. Incluso realizaba dibujos de payaso mientras esperaba su sentencia. Fue ejecutado en 1994 por inyección letal y hasta hoy su caso representa una de las caras más oscuras del mal, un depredador oculto tras una sonrisa y una nariz roja. Richard Ramírez actuaba por puro placer, entraba en las casas durante la noche sin un patrón claro y atacaba con una violencia extrema, cometía actos crueles, inhumanos y luego desaparecía sin dejar rastro. Fue en los años 80 en Los Ángeles cuando su nombre empezó a generar un verdadero miedo. Los medios lo apodaron como el acosador nocturno y la ciudad vivía con mucho pánico, nadie sabía quién sería el siguiente. Lo más inquietante era su supuesto vínculo con prácticas satánicas. Dejaba símbolos en las escenas y en una ocasión obligó a una de sus víctimas a pronunciar frases de lealtad al mal.
Durante el juicio su actitud fue desafiante y perturbadora. En plena corte gritó "Ave Satán" y demostró un total desprecio por la vida humana. Fue condenado a muerte, pero pasó más de 2 décadas en prisión. Finalmente falleció en el año 2013 por causas naturales. Su historia marcó un antes y un después en los archivos del crimen moderno. Un hombre que sembró el terror por adoración al caos. Junko Furuta tenía solo 17 años cuando fue llevado contra su voluntad por un grupo de jóvenes en Japón. Durante 44 días fue mantenida en cautiverio dentro de una casa, donde vivió un infierno que muy pocos podrían imaginar. Fue sometida a constantes agresiones físicas y psicológicas. Recibía golpizas diarias, quemaduras y fue forzada a realizar actos muy humillantes. La obligaban a comer insectos vivos, beber líquidos insalubres y pasó largos periodos de tiempo sin poder caminar debido a las lesiones. Sus captores invitaban a otras personas a participar, convirtiendo su sufrimiento en algo colectivo. Intentó escapar varias veces, pero siempre era descubierta y castigada con mucha más violencia. Incluso se dice que algunos adultos sabían lo que ocurría y no hicieron nada. Después de semanas de su tortura, su cuerpo no resistió más. Fue colocada dentro de un tambor metálico con cemento y abandonada. Lo más indignante es que los responsables eran menores de edad y recibieron sentencias reducidas. De hecho, algunos salieron libres años después. Este caso marcó un antes y un después en la historia criminal de Japón, no solo por su nivel de crueldad, sino por cómo el sistema falló estrepitosamente. Hasta hoy es considerado uno de los actos más inhumanos registrados en tiempos modernos. Elizabeth Short, una joven de 22 años que soñaba con convertirse en actriz. Vivía en Los Ángeles en los años 40, buscando una oportunidad en Hollywood. Pero en enero de 1947 su cuerpo fue hallado en un terreno baldío en condiciones muy aterradoras. Había sido dividida en 2 partes con una expresión forzada tallada en su rostro. El cuerpo estaba completamente drenado de sangre. La escena era tan precisa que muchos pensaron que el responsable tenía conocimientos médicos. El caso se convirtió rápidamente en un escándalo nacional. La prensa lo apodó como la Dalia Negra, inspirado en su estilo y apariencia. Sin embargo, los medios comenzaron a retratarla de forma sensacionalista e incluso insinuaban que ella era responsable de su propio destino. Lo más perturbador fue cómo trataron su historia. La convirtieron en una leyenda oscura, pero nunca se hizo justicia. Hasta el día de hoy el caso sigue sin resolverse y su rostro se transformó en símbolo de cómo el sistema puede fallar en silencio. En los años 80 la familia Puccio era respetada y bien vista en su barrio de clase alta. Vivían en San Isidro, una zona tranquila en el norte de Buenos Aires. Sin embargo, bajo esa fachada familiar se escondía un secreto muy aterrador. Desde su propia casa llevaban a cabo la captura y cautiverio de varias personas. Las víctimas eran retenidas en el sótano y sus familias recibían exigencias económicas. Pero lo más perturbador es que incluso después de obtener el dinero, los implicados decidían no dejar testigos. No se trataba de un criminal solitario, toda la familia estaba involucrada. El padre, los hijos e incluso la madre sabían lo que pasaba. El líder era Arquímedes Puccio, un hombre frío, calculador y profundamente religioso. El caso sacudió a toda Argentina. Nadie podía creer que una familia aparentemente normal fuera capaz de hacer algo así. Y entonces surgió la pregunta incómoda: ¿qué tan bien conoces a los que viven contigo? Con el tiempo, esa historia fue llevada al cine, la televisión y los libros. Pero como suele pasar, la realidad supera cualquier ficción. Catherine Kenai fue la primera mujer en Australia condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia extrema pero completamente justificada. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque cometió uno de los casos más perturbadores jamás registrados en ese país. En el año 2000, Catherine atacó brutalmente a su pareja John Price. Le propinó más de 30 heridas con arma blanca y luego hizo algo aún más escalofriante. Realizó cortes precisos en el cuerpo y preparó una cena con partes del mismo, acompañada de verduras y papas. Lo más perturbador es que sirvió los platos en la mesa y sobre cada uno colocó el nombre de los hijos del hombre. Sí, su intención era alimentarlos con eso. Y lo más aterrador es que después se acostó a dormir esperando tranquilamente a que llegara la policía. Durante el juicio no mostró señales de remordimiento. Se mostró fría, meticulosa y completamente deshumanizada.
Fue condenada a cadena perpetua en el año 2001 y hasta hoy su historia sigue estremeciendo a toda Australia. Pedro Alonso López es considerado por muchos el asesino serial más letal de la historia moderna. Confesó haber sido responsable de la muerte de más de 30 niñas entre Colombia, Ecuador y Perú. Su método era metódico, frío y terriblemente constante. Fue capturado en el año 1980, luego de intentar llevarse a una menor. Durante el interrogatorio confesó todo, pero nadie le creyó al principio. Días después empezaron a aparecer los cuerpos en distintas regiones. Lo más escalofriante no fue solo la cantidad de víctimas, sino lo que ocurrió después. Fue condenado a solo 16 años de prisión. Y sí, por más de 300 vidas, apenas solo fueron 16 años, algo realmente ilógico. En el año 1998 fue liberado por buena conducta. Desde entonces desapareció sin dejar rastro. Ni la policía ni la Interpol han podido localizarlo. Algunos creen que pudo haber seguido cometiendo crímenes y hasta hoy su paradero sigue siendo un misterio. Pedro Alonso López, una leyenda viva del horror que tal vez aún siga caminando por ahí. Maribel tenía solo 11 años cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Vivía en Inglaterra. Desde pequeña estuvo rodeada de abandono, maltrato y descuido. En el año 1968, dos niños más pequeños que ella perdieron la vida en circunstancias muy extrañas. Mari fue relacionada con ambos casos y su comportamiento dejó helado a todos. Lo más perturbador fue lo que vino después. Volvió a las escenas como si nada hubiera pasado e incluso dejó mensajes en las paredes, desafiando a la policía de forma muy inquietante. Durante el juicio, los psicólogos revelaron que su infancia estuvo marcada por abusos severos. Aún así, la frialdad con la que hablaba de los hechos impactó a todos los presentes. No mostró culpa, ni mucho menos mostró miedo. Fue declarada culpable, pero con responsabilidad disminuida. Es decir, cumplió solo 12 años en prisión. Al salir, recibió una nueva identidad y hoy vive protegida por el gobierno británico. Su caso sigue generando debate hasta el día de hoy. ¿Puede una niña realmente ser malvada o fue el entorno quien la convirtió en lo que fue? Ed Kemper medía más de 2 metros, tenía una voz serena y un coeficiente intelectual de un genio. Pero detrás de esa apariencia tranquila se escondía una mente profundamente perturbada. A los 15 años fue responsable de la muerte de sus abuelos. Fue internado en un hospital psiquiátrico, pero años después recuperó su libertad. Entonces comenzó una serie de crímenes muy escalofriantes. Atacaba a mujeres jóvenes, en algunos casos conservaba las partes de sus cuerpos. El hecho que más marcó su historia fue el de su madre. Tras quitarle la vida, habló con su cabeza durante horas y luego llamó él mismo a la policía para entregarse. Lo más inquietante es la forma en la que lo cuenta. Habla con calma, pausado y casi como si analizara un experimento. No mostraba remordimiento, pero tampoco una locura evidente. De hecho, el FBI lo consideró tan lúcido que trabajó con ellos para crear perfiles de asesinos seriales reales. Sus entrevistas aún estremecen, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Estos dos hombres diseñaron una cabaña equipada para llevar a cabo actos indescriptibles. Tenían cámaras ocultas, espacios de encierro, sustancias químicas y armas. Todo estaba cuidadosamente preparado, como si fuera un plan a largo plazo. Se estima que fueron responsables de al menos 25 desapariciones, la mayoría de mujeres que nunca regresaron. En las grabaciones encontradas, uno de ellos, Leonard Lake, decía: "Esta mujer va a hacer todo lo que yo diga o no vivirá". Grababan sus métodos como si fuera parte de un proyecto personal. Cuando fueron descubiertos, Lake ingirió una cápsula y falleció. NG logró escapar a Canadá, pero fue arrestado tiempo después y extraditado a los Estados Unidos. El caso dejó una cicatriz profunda en California y es considerado como uno de los episodios más perturbadores de la historia criminal del país. Lo que vas a escuchar a continuación no parece real, pero lo es. Son casos documentados de horror llevados al extremo, muchas veces ocultos por gobiernos o instituciones. Aquí el mal se volvió método o rutina, y en algunos casos ciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón creó una unidad secreta conocida como la Unidad 731. A simple vista parecía un centro médico militar,
pero en realidad era un laboratorio de horror disfrazado de ciencia. Civiles chinos, coreanos y hasta niños fueron capturados y usados como material de prueba. Se le realizaban procedimientos médicos extremos como cirugías sin anestesia, amputaciones forzadas y pruebas con armas biológicas. Algunas víctimas eran expuestas al frío extremo para observar la descomposición del tejido. Otras eran infectadas intencionalmente o con enfermedades como la peste y el anthrax, todo como parte de un supuesto avance científico. El objetivo era desarrollar armas biológicas muy eficaces, todo en nombre de la guerra y bajo un total secretismo. Al finalizar el conflicto se esperaba que los responsables enfrentaran una justicia, pero no fue así. Estados Unidos les ofreció inmunidad a cambio de sus investigaciones. Nunca enfrentaron el juicio, nunca pisaron una celda. Este fue un crimen sistemático y brutal que hasta hoy sigue siendo omitido en muchos libros de historia. En los años 50, la CIA lanzó un proyecto secreto conocido como el MK Ultra. Su objetivo era extremo, explorar formas de manipular la mente humana a través de sustancias, hipnosis y control psicológico. Lo más inquietante es que muchas personas involucradas ni siquiera sabían que estaban siendo parte de un experimento. Se les administraba compuestos químicos sin su consentimiento y eran sometidos a sesiones de electrochoques, aislamiento sensorial y otras técnicas muy extremas. Algunas víctimas sufrieron daños mentales irreversibles. Otras no lograron sobrevivir. Uno de los casos conocidos fue el de Frank Olson, un científico que cayó desde una ventana en circunstancias sospechosas. Muchos creen que fue eliminado por saber demasiado. En los años 70, el proyecto fue expuesto al público y causó un escándalo internacional. Sin embargo, gran parte de los archivos ya habían sido destruidos. Y hasta el día de hoy nadie sabe cuántas víctimas hubo ni qué tanto logró realmente la CIA en su intento de controlar la mente. David Parker Ray tenía un remolque en Nuevo México al que llamaba su caja de juguetes, pero no era un lugar de diversión, era una sala diseñada para el control, la manipulación y el dolor. Estaba equipada con herramientas quirúrgicas, esposas y dispositivos eléctricos y grabadoras. Ray incluso grababa cintas describiendo todo lo que le haría a sus víctimas y las obligaba a escucharlas antes de comenzar sus rituales macabros. Según las investigaciones, pudo haber estado vinculado a más de 60 desapariciones, pero solo unas pocas personas sobrevivieron para contar lo que vivieron. Nunca se encontraron los cuerpos. Muchos creen que tuvo cómplices que lo ayudaron a ocultar las pruebas. Su pareja sentimental incluso fue acusada de participar en varios de sus actos. David Parker Ray murió en prisión antes de recibir una condena completa. Aún así, el nivel de planificación, detalle y perversión en sus acciones lo convirtieron en uno de los depredadores más perturbadores registrados en los Estados Unidos. En 2001, Armin Meiwes publicó un anuncio en internet buscando a alguien que aceptara ser parte de un acto extremo. Sorprendentemente, un hombre llamado Bert Brandes respondió y aceptó. Se reunieron, grabaron todo el proceso y llevaron a cabo el pacto. Primero compartieron juntos una parte del cuerpo de Brandes. Después, Armin puso fin a su vida y continuó con el pacto durante varios días. Todo había sido consensuado desde el inicio. El caso llegó a juicio, pero generó un debate sin precedentes. ¿Fue un homicidio o una forma retorcida de un acto pactado entre dos adultos conscientes? ¿Puede alguien ceder voluntariamente su vida para ser consumido? Finalmente, Armin Meiwes fue condenado a cadena perpetua, pero el debate sigue abierto hasta hoy. Este caso dejó una de las preguntas más inquietantes en la historia criminal moderna. ¿Dónde termina el consentimiento y comienza el crimen? Albert Fish parecía un abuelo amable y tranquilo. Siempre vestía bien, hablaba con calma y pasaba desapercibido. Pero en realidad fue uno de los depredadores más perturbadores del siglo XX. Entre los años 20 y 30 fue vinculado a una serie de actos contra niños en los Estados Unidos. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Grace Bond, una niña de 10 años. Fish engañó a su familia haciéndose pasar por un hombre respetable que ofrecía trabajo. Poco tiempo después, la niña
niña desapareció y años más tarde la madre recibió una carta escrita por el mismo Fish. En ella describía con mucho detalle lo ocurrido, incluyendo cómo había preparado parte del cuerpo de la menor. La carta es real y forma parte del expediente judicial del caso. Durante el juicio confesó múltiples hechos similares y afirmaba que una voz le ordenaba actuar de esa manera. Fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Incluso los propios guardias dijeron que jamás habían visto a alguien tan perturbador. Albert Fish dejó una marca imborrable en la historia criminal de los Estados Unidos. Un monstruo disfrazado de abuelo. Joseph Fritzl mantuvo a su propia hija encerrada durante 24 años en un sótano que él mismo había construido bajo su casa. Durante ese tiempo fue víctima de múltiples abusos y de esas situaciones nacieron 7 hijos. Algunos de esos niños crecieron completamente aislados, sin conocer la luz, ni el sol, ni saber qué era el mundo exterior. Vivieron toda su infancia en ese encierro sin contacto con el mundo real. El caso salió a la luz cuando uno de los niños enfermó gravemente y su madre logró alertar a las autoridades. La esposa de Fritz, que vivía en la misma casa, declaró que nunca supo lo que ocurría debajo de su hogar. Este caso conmocionó al mundo entero, no solo por lo que sucedió, sino por el tiempo que tomó en descubrirlo. Fritz fue condenado a cadena perpetua en el año 2009, pero el trauma de esa familia jamás podría ser borrado. En 2012, las autoridades de Australia descubrieron algo que parecía imposible. Una familia entera vivía aislada en zona rural, en condiciones totalmente inhumanas. Lo que encontraron allí fue horror puro. Se trataba de un grupo familiar que, durante al menos 4 generaciones, había permanecido completamente desconectado de la sociedad. Padres, hijos, hermanos compartían la misma línea de sangre, y los niños nacidos en ese entorno presentaban graves problemas físicos y cognitivos. Muchos de ellos apenas podían hablar o caminar y no sabían que existía el mundo exterior. Vivían en chozas improvisadas, sin agua potable, sin electricidad, sin escuela, sin atención médica. Es decir, nada. El caso salió a la luz gracias a una denuncia anónima. Cuando los investigadores llegaron al lugar, quedaron completamente impactados. Algunos incluso necesitaron apoyo psicológico por lo que estaban presenciando. Durante muchos años el gobierno intentó mantener el caso fuera del ojo público, ya que era demasiado perturbador incluso para los medios. Una historia que ni el mejor guionista de terror podría imaginar. Luka Magnotta era un aspirante a modelo y actor que anhelaba ser famoso a cualquier costo. En 2012 subió un video a internet que cambiaría todo. En él cometía un acto criminal extremadamente perturbador contra una persona mientras él grababa cada detalle como si estuviera creando una producción cinematográfica. La edición, la música, los cortes, todo parecía diseñado para impactar. Esto hizo que muchos sospecharan que no se trataba solo de un crimen, sino de algo mucho más perturbador, un posible snuff film, es decir, una grabación que parecía más una obra de terror que un simple crimen. Después del hecho, Magnotta huyó a Canadá, pasó por varios países hasta que fue capturado en Alemania gracias a una pista que dejó en un cibercafé. Lo más escalofriante no fue solo lo que hizo, sino cómo parecía disfrutar de la atención mediática. Su caso inspiró el documental de Netflix Don't Fuck with Cats, donde internautas comunes se organizaron para arrastrarlo por todo el mundo. Magnotta fue condenado a cadena perpetua y al día de hoy su historia deja una pregunta en el aire. ¿Fue realmente un crimen o una obra pesada para volverse viral? El cuerpo humano es frágil más de lo que imaginas. Una simple infección, un pequeño error genético y todo puede convertirse en un infierno sin escapatoria. Existen enfermedades que destruyen el cuerpo muy lentamente, otras que devoran la mente hasta consumirla por completo, pero hay algunas que son tan terribles que nadie que las haya padecido ha vivido para contarlo. Parece solo un resfriado, pero en 1918 la gripe española mató a más de 50 millones de personas en menos de 2 años. Fiebres altísimas, dificultad para respirar y finalmente los pulmones llenándose de sangre hasta que la víctima se ahogaba pero muy lentamente.
Los síntomas iniciaban con fiebre, dolor de cabeza y malestar en general, pero en sus versiones más agresivas la gripe puede provocar neumonía severa, inflamación pulmonar y un colapso del sistema respiratorio. Algunas víctimas de la gripe española morían en menos de 24 horas. Sus cuerpos se volvían azulados por falta de oxígeno antes de colapsar por completo. Una tos persistente, sangre en los pulmones y poco a poco el cuerpo se consume hasta parecer casi que un cadáver en vida. La tuberculosis aún mata a más de 1 millón de personas al año. Esta enfermedad es causada por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, que ataca principalmente los pulmones, destruyendo su tejido poco a poco. En su fase más avanzada, los pulmones pueden deshacerse en sangre y pus, dejando a la víctima en una agonía casi que constante. En el siglo XIX, la tuberculosis era conocida como la enfermedad romántica. De hecho, se decía que las víctimas se volvían muy pálidas y delgadas antes de morir, pero de hecho la realidad era mucho más cruel porque morían muy pero muy lentamente, casi que ahogados en su propia sangre. Dolor de cabeza, fiebre extrema y una sensación como si cada hueso del cuerpo estuviera partiéndose. En su versión hemorrágica, el dengue hace que los órganos sangren internamente hasta que la víctima entra como en un estado de shock. Es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Esta enfermedad viral puede causar hemorragias internas, insuficiencia orgánica y una fiebre tan pero tan alta que algunos pacientes deliran antes de caer en coma. En su fase hemorrágica, el dengue provoca sangrado por los ojos, encías y órganos internos. En algunos casos, los vasos sanguíneos se rompen y la piel se cubre de moretones como si la persona hubiera sido golpeada brutalmente. Por años, el VIH ataca sin que lo notes, hasta que el sistema inmune colapsa y una simple gripa puede ser mortal. En sus primeras décadas era una sentencia de muerte segura. El virus del VIH ataca los glóbulos blancos encargados de defender el cuerpo de infecciones. Sin un sistema inmune funcional, el cuerpo queda casi que indefenso ante cualquier enfermedad. De hecho, incluso un resfriado puede ser fatal. Antes de los tratamientos modernos, los pacientes con SIDA en fase avanzada desarrollaban un cáncer de piel llamado sarcoma de Kaposi, cubriendo todo su cuerpo con manchas púrpuras antes de morir. Puede vivir en el cuerpo por décadas sin síntomas, hasta que el hígado comienza a fallar, pudriéndose muy pero muy lentamente desde adentro. Este virus ataca directamente el hígado, causando una inflamación crónica que con el tiempo puede convertirse en cirrosis. En su etapa final, el hígado deja de funcionar, llevando a la víctima a una muerte muy pero muy lenta y dolorosa. De hecho, algunos pacientes descubren que tienen hepatitis C cuando ya es demasiado tarde. En sus últimas etapas, el hígado colapsa y el cuerpo se llena de toxinas, provocando así confusiones, alucinaciones y un coma irreversible. Fiebre altísima, hemorragias por los ojos y la piel. Los órganos se licúan por dentro hasta que el cuerpo deja de funcionar. La tasa de mortalidad puede llegar al 90%. El virus del ébola es una de las enfermedades más mortales y aterradoras que existen. De hecho, su ataque es tan brutal que en sus primeras etapas el paciente sufre una fiebre muy intensa, vómitos y diarrea, pero pronto el virus empieza a devorar los vasos sanguíneos desde adentro. El cuerpo comienza a deshacerse poco a poco. La sangre se filtra a través de la piel, los ojos y las encías. En los casos más extremos, la víctima sangra de cada orificio de su cuerpo hasta que sus órganos fallan uno por uno. En los últimos momentos, el paciente entra en un estado de shock irreversible. Su piel se llena de ampollas negras, sus pulmones colapsan y finalmente el cuerpo se convierte en un cadáver antes de morir. Hidrofobia extrema, espasmos musculares y una agonía tan intensa que la muerte es la única salida. Una vez que aparecen los síntomas, es 100% mortal. La rabia es una de las enfermedades más crueles jamás registradas. Se transmiten por la mordida de un animal infectado como un perro o murciélago. Al principio los síntomas parecen inofensivos, como fiebre, dolor de cabeza, pero en cuestión de días el virus llega al cerebro y comienza la verdadera pesadilla. Aquí el paciente desarrolla hidrofobia, es decir, un terror irracional al agua. Al intentar beber agua, la garganta se contrae de forma incontrolable, causando un dolor insoportable. De hecho, algunos enfermos han descrito la sensación como si se estuvieran ahogando estando en tierra firme. Los espasmos musculares se vuelven cada vez más violentos. El paciente pierde el control de su cuerpo y entra en un estado de delirio y agresividad. Al final sufre una parálisis completa y muere en un estado de terror absoluto.
Los músculos se tensan hasta volverse tan duros como el metal. Al final, respirar se vuelve imposible. Este extraño trastorno neurológico convierte el cuerpo en una prisión viviente. Todo comienza con espasmos musculares leves, pero con el tiempo los músculos se endurecen hasta volverse completamente rígidos. Algunos pacientes terminan con el cuerpo tan contraído que sus extremidades se doblan en posiciones imposibles, causando un dolor muy insoportable. En casos extremos, la rigidez se extiende hasta los músculos respiratorios, haciendo que la víctima se asfixie muy lentamente. Esta enfermedad no tiene cura y en sus etapas finales el paciente queda completamente inmóvil, atrapado en su propio cuerpo hasta la muerte. Una pequeña herida puede ser la entrada y en cuestión de horas la piel comienza a pudrirse, dejando al descubierto músculos y huesos. La fascitis necrosante es una infección bacteriana extremadamente agresiva. Todo comienza con una mínima herida, un simple rasguño o una picadura de insecto, pero si la bacteria entra en el cuerpo, el tejido comienza a morir a una velocidad muy aterradora. La infección avanza tan rápido que algunos pacientes pueden ver cómo su piel se ennegrece y se desprende en cuestión de horas. En los casos más extremos, la única forma de salvar a la víctima es amputando la extremidad afectada antes de que la infección llegue a los órganos vitales. Sin tratamiento inmediato, la bacteria puede devorar el cuerpo entero en menos de 48 horas. Cada golpe, cada herida se convierte en hueso. Poco a poco el cuerpo se encierra en su propio esqueleto. Esta rara enfermedad genética convierte el tejido muscular en hueso. Todo empieza con pequeñas calcificaciones en los músculos, pero con el tiempo el cuerpo entero se transforma en una jaula ósea. El más leve golpe o lesión puede desencadenar un crecimiento óseo incontrolable. Con el tiempo los pacientes quedan completamente inmovilizados, incapaces de mover sus extremidades o incluso de abrir la boca para comer. Y no hay cura, no hay forma de revertir el proceso. Al final, la persona queda completamente atrapada dentro de su propio cuerpo, hasta que la rigidez alcanza los pulmones y la respiración se vuelve imposible. Por suerte, esta solo se encuentra en tribus caníbales, provoca temblores incontrolables, risas macabras y finalmente la muerte. El kuru es una enfermedad neurodegenerativa extremadamente rara y letal. Se originó en la tribu Ford de Papúa Nueva Guinea, donde los rituales funerarios incluían el consumo de cerebros humanos. El kuru es causado por priones, es decir, proteínas deformadas que devoran el cerebro desde adentro, creando agujeros en el tejido cerebral. A medida que la enfermedad avanza, la víctima pierde el control de su cuerpo hasta quedar completamente inmóvil en un estado de locura absoluta. Los síntomas incluyen temblores musculares, dificultad para hablar y pérdida de coordinación. Pero lo más inquietante es que algunos pacientes desarrollan un síntoma conocido como risa espástica, donde comienzan a reír de forma incontrolable antes de morir. El cerebro deja de permitir el sueño. Al principio es solo cansancio, luego paranoia y alucinaciones y finalmente el cuerpo colapsa. Esta enfermedad genética extremadamente rara impide que el cerebro entre en estado de sueño. Todo comienza con un insomnio leve, pero con el tiempo el cuerpo deja de ser capaz de descansar por completo. Las personas con insomnio fatal familiar pueden pasar meses sin dormir, perdiendo poco a poco el control y sus mentes. La falta de descanso destruye el cerebro, provocando alucinaciones, ataques de pánico y pérdida total de la cordura antes de la muerte. Los pacientes entran en un estado de paranoia extrema, viendo sombras, figuras inexistentes hasta que finalmente caen en coma sin posibilidad de despertar. Los pacientes juran que no tienen órganos, que están en descomposición y a veces se niegan a comer porque los muertos no necesitan alimento. También conocido como delirio de negación, este extraño trastorno neurológico hace que las personas crean que están muertas o que han perdido partes de su cuerpo. Algunos pacientes con el síndrome de Cotard han pedido ser enterrados vivos, convencidos de que su cuerpo ya no existe. Otros han dejado de comer creyendo que los muertos no necesitan alimentarse. Este síndrome suele estar relacionado con lesiones cerebrales o enfermedades psiquiátricas muy graves. Sin tratamiento, la persona puede entrar en un estado de aislamiento total, hasta morir por inanición o suicidio.
Verrugas masivas cubren todo el cuerpo hasta que la persona queda atrapada en su propia piel. Esta enfermedad, conocida como epidermodisplasia verruciforme, provoca el crecimiento incontrolable de verrugas en la piel, dándole una apariencia muy similar a la corteza de un árbol. En los casos más extremos, las verrugas pueden cubrir completamente las manos, los pies, impidiendo cualquier movimiento. Algunos pacientes han quedado completamente inmovilizados por su propia piel, atrapados dentro de su cuerpo. Este trastorno es causado por una mutación genética que deja a la persona indefensa ante el virus del papiloma humano, permitiendo que las verrugas crezcan sin control. Tu propia mano se mueve sin que tú lo decidas. Puede abofetearte, lanzarte objetos, incluso intentar hacerte daño. El síndrome de la mano ajena es un raro trastorno neurológico en la que una de las manos de una persona actúa de forma completamente independiente. Puede agarrar objetos, rascarse la piel o incluso intentar estrangular a su propio dueño sin que éste pueda detenerla. Algunos pacientes han descrito la sensación como si su mano estuviera poseída. Intentan controlarla, pero no pueden. Su extremidad actúa como si tuviera voluntad propia. Este síndrome ocurre cuando hay un daño en el cerebro, generalmente tras un derrame cerebral o una cirugía de cerebro en la que los hemisferios del cerebro quedan completamente desconectados. Y no hay cura. Y en algunos de los casos, la única forma de evitar que la mano ataque a la persona es atándola. Mata al 75% de los infectados, sin cura y con potencial para convertirse en una pandemia mortal. El virus de Nipah es uno de los patógenos más letales descubiertos en la historia reciente. Se transmite de murciélagos a humanos, generalmente a través de alimentos contaminados o por el contacto con animales infectados como los cerdos. El virus de Nipah no solo destruye el sistema respiratorio, también ataca el cerebro. Puede provocar encefalitis grave, causando convulsiones, parálisis y un coma en cuestión de días. No existe vacuna ni tratamiento. La única opción es el aislamiento absoluto del paciente, pero aún así su tasa de mortalidad puede alcanzar el 75%. Si este virus mutara para transmitirse con mucha facilidad como la gripe, podría desencadenar una pandemia mucho más mortal que el COVID-19. El hemisferio cerebral se inflama hasta que debe ser removido por completo. Esta enfermedad neurológica ultra rara provoca la inflamación progresiva de un hemisferio del cerebro. Todo comienza con leves espasmos musculares, pero en pocos meses la persona empieza a perder el control de su cuerpo, desarrollando convulsiones constantes e incontrolables. Y no hay cura. La única forma de detener la enfermedad es realizar una cirugía extrema llamada hemisferectomía, en la que literalmente se extrae la mitad del cerebro. Los pacientes que sobreviven a esta cirugía pueden perder la capacidad de hablar, moverse o recordar quiénes son. Sin embargo, en algunos casos el cerebro logra adaptarse, aunque nunca vuelven a ser los mismos. Erradicada, pero aún existen muestras en laboratorios. Si se llegara a escapar, podría ser peor que la peste negra. La viruela ha sido una de las enfermedades más mortales en la historia de la humanidad. Durante siglos mató a millones de personas y dejó cicatrices horribles en los sobrevivientes. Fue oficialmente erradicada en 1980 gracias a las vacunas, pero su historia aún no ha terminado. De hecho, existen muestras de viruela guardadas en laboratorios de máxima seguridad en Rusia y Estados Unidos. Si alguna vez escapara este virus, podría causar una catástrofe mundial. En sus peores formas, la viruela provoca fiebre altísima, erupciones en todo el cuerpo y lesiones llenas de pus que cubrían a la víctima de la cabeza a los pies. Algunas personas morían con el cuerpo completamente cubierto de llagas abiertas, en un estado de sufrimiento absoluto. Tu propio cuerpo comienza a destruirse hasta que no queda nada. Este síndrome extremadamente raro hace que el sistema inmune ataque los músculos y tejidos del propio cuerpo, literalmente devorándolo desde adentro. Algunos pacientes desarrollan una necesidad incontrolable de arrancarse la piel, morderse los dedos o incluso comerse partes de su propio cuerpo. Esta enfermedad suele estar relacionada con desórdenes neurológicos y psiquiátricos extremos. Sin un tratamiento, el paciente puede perder miembros enteros por necrosis o mutilarse hasta la muerte. Tu sangre se vuelve azul y poco a poco te sofocas hasta la muerte. El síndrome de la methemoglobinemia es una condición en la que la sangre pierde su capacidad de transportar oxígeno. En lugar de rojo, la sangre se vuelve de un tono azul oscuro, como si la persona estuviera transformándose en un ser de otro mundo.
En los casos más graves, la falta de oxígeno hace que la piel se torne azulada, los labios se oscurezcan y los órganos comiencen a fallar, mientras la víctima siente que se está asfixiando aunque esté respirando normalmente. La enfermedad puede ser hereditaria o provocada por intoxicaciones con ciertos químicos. Sin un tratamiento, el cuerpo se debilita progresivamente hasta que el paciente entra en coma y muere. Mató a 200 millones de personas y aún no ha desaparecido por completo. La peste negra fue la pandemia más devastadora de la historia. Entre los siglos XIV y XVIII aniquiló a casi un tercio de la población mundial en cuestión de años. Se propagaba a través de las pulgas en las ratas y tenía las muertes más aterradoras que se pueden imaginar. La peste negra causaba síntomas muy aterradores, como bubones llenos de pus y sangre, un dolor insoportable y necrosis que volvía a la piel negra y hacía que se desprendiera. En los casos más agresivos, la muerte llegaba en menos de 72 horas. Aunque la peste se considera controlada, aún existen brotes en algunos países. De hecho, se han registrado casos en China, Madagascar y Estados Unidos, aunque ahora hay antibióticos. Si no se detecta a tiempo, sigue siendo mortal. El virus que deja a las víctimas atrapadas en su propio cuerpo o con deformaciones irreversibles. La poliomielitis es una enfermedad viral altamente contagiosa que ataca el sistema nervioso, causando parálisis, atrofia muscular y deformidades en todo el cuerpo. La poliomielitis provoca parálisis irreversible, afectando las extremidades o pulmones y dejando a las personas casi que incapacitadas. En los casos más graves, causa deformidades severas y extremidades encogidas. Si ataca el diafragma, puede llevarte a una muerte por asfixia. En el siglo XX, miles de niños quedaron paralizados para siempre a causa de la polio. Muchos de ellos vivieron dentro de los llamados pulmones de acero, que eran enormes cajas mecánicas que les ayudaban a respirar hasta que su cuerpo no resistía más. A pesar de las vacunas, todavía hay brotes en algunas regiones del mundo. De hecho, existe un caso real sobre esto, un niño que sobrevivió con el pulmón de acero, que si te gustaría y deseas conocer esa increíble y impactante historia, lo encuentras en mi canal o te lo dejaré por aquí arribita. Provoca hemorragias masivas y mata en cuestión de días. Y no hay cura. El virus de Marburgo es un pariente muy cercano al ébola. De hecho, es aún más letal que el ébola. Se transmite a través del contacto con fluidos corporales y puede provocar una muerte muy espantosa. Este virus causa una fiebre extrema seguida de hemorragias internas y externas con un sangrado por los ojos, nariz y órganos vitales. En su fase final provoca un fallo multiorgánico, disolviendo los órganos y llevando a una muerte muy agonizante. Los brotes de Marburgo tienen una tasa de mortalidad casi que del 80% o más. De hecho, algunas personas han muerto en cuestión de días desangrándose hasta el último suspiro. Tu cerebro se llena de agujeros hasta que dejas de ser humano. La encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas, puede transmitirse a los humanos a través del consumo de carne infectada. Cuando esto ocurre, se desarrolla la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el resultado es un destino peor que la muerte. La enfermedad de las vacas locas es muy letal, ya que los priones destruyen la materia gris, llenando el cerebro de agujeros hasta volverlo una esponja. Esto provoca una locura progresiva, donde el paciente pierde la capacidad de hablar, caminar o pensar con claridad, hasta llegar a una muerte inevitable, sin posibilidad de cura. Algunas víctimas han comenzado a reír sin control antes de perder la cordura por completo. Finalmente su cuerpo deja de responder y mueren atrapados en su propia mente. Tu piel se cae, tus órganos colapsan y, lo peor de todo, la muerte puede tardar meses en llegar. La exposición extrema a la radiación no solo es mortal, sino que provoca una de las muertes más dolorosas que puedes imaginar. La exposición extrema a la radiación provoca quemaduras internas, destruyendo las células desde adentro, mientras el cuerpo se descompone en vida, causando la pérdida de la piel y cabello. En los casos más graves, el fallo orgánico es lento y agonizante, con víctimas que pueden tardar semanas o incluso meses en morir. El caso real de Hisashi Oshii, un trabajador japonés expuesto a radiación extrema que sobrevivió 83 días en agonía. Su piel se desprendió completamente, sus órganos fallaron uno por uno, pero su corazón seguía latiendo. Su muerte fue una de las más espantosas registradas en la historia médica. Pero ahora dime tú, ¿cuál de todas estas enfermedades crees que es la más aterradora? ¿O crees que existe algo aún peor o algo que aún no sabemos? Si te gustan los misterios más oscuros, las curiosidades más extremas y las historias más inquietantes, suscríbete ahora mismo a mi canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos.
El dolor es una sensación tan intensa que puede hacerte gritar, desmayarte o incluso desear la muerte. Pero, ¿cuál es el peor dolor que el ser humano puede experimentar? Imagina que dentro de tu cuerpo hay una pequeña roca afilada que se mueve muy pero muy lentamente, rasgando, arañando y desgarrando el tejido mientras avanzas. No puedes hacer nada para detenerla y la única forma de liberarte de ella es expulsándola a través de la uretra. Sí, lo que escuchaste, a través de la uretra, ese pequeño orificio por donde solo debería salir orina. El dolor de los cálculos renales es tan intenso que muchas personas lo describen como una puñalada constante desde adentro. Cada contracción de los músculos es un intento por expulsar la piedra que se siente como si alguien estuviera clavando agujas candentes dentro de ti. Y créeme, no importa si estás acostado, sentado o de pie, el dolor sigue ahí. Y cuando finalmente el cálculo sale, es como si hubieras sobrevivido a una prueba de resistencia brutal. Ahora imagina que un clavo incandescente se clava en tu ojo, pero muy lentamente, con precisión y perforando los nervios. No puedes mover la cabeza sin sentir una explosión de dolor que te atraviesa. Te mareas, pierdes el equilibrio, sientes que te vas a desmayar, pero el dolor sigue ahí. Las migrañas en racimos no son un simple dolor de cabeza, son episodios tan desgarradores que han sido apodados como las jaquecas suicidas. No duran unos minutos, pueden extenderse por horas, días e incluso semanas. De hecho, algunas personas que la padecen han dicho que prefieren la muerte antes de seguir sufriendo estos ataques. Los síntomas son muy brutales, el ojo se enrojece, lagrimea sin control y el dolor se extiende por el rostro y la cabeza como si estuviera siendo electrocutado desde adentro. Escuchas un crack, un sonido en seco, pero lo peor está por venir, mientras tu pierna está ahí. Un fragmento de hueso sobresaliendo de la piel. La sangre empieza a brotar y el dolor llega como una ola imparable. Las fracturas expuestas no solo son dolorosas, son muy aterradoras. La piel se rompe, los nervios se desgarran y el hueso mismo queda expuesto al aire libre. Y cualquier intento de moverte hace que el dolor se multiplique. Pero lo más espantoso de este tipo de fractura es que el dolor no desaparece. De hecho, sigue ahí palpitante. Cada segundo es un recordatorio de que algo dentro de tu cuerpo está roto. El cuerpo de una mujer está diseñado para traer vida al mundo, pero el proceso de dar a luz es una de las experiencias más dolorosas que existen. Claramente, sin anestesia, el dolor del parto es un tormento absoluto. Las contracciones comienzan cuando las oleadas de presión son insoportables. Se intensifican, se hacen mucho, pero mucho más frecuentes. El abdomen se tensa como si fuera a explotar y en la espalda se siente cada pulsada de dolor como un hierro candente. De hecho, este dolor se ha comparado como fracturarse 20 huesos al mismo tiempo. Los desgarros en la piel, la presión extrema sobre los órganos y el estiramiento de los músculos hacen que el parto sin anestesia sea uno de los dolores más brutales que existen. Y sin embargo, lo curioso es que hay mujeres que pasan por esto más de una vez en la vida. Parece algo insignificante, pero no lo es. El dolor de muela extremo puede hacer que una persona adulta termine en el suelo llorando de desesperación. El dolor comienza como una punzada, luego se extiende, se mete en los huesos y en los nervios, llega al oído y hasta la cabeza, hasta el punto en que es imposible concentrarse en otra cosa. Cada latido del corazón hace que la sensación de presión aumente. Es un martilleo constante que no te deja dormir, no te deja comer y mucho menos te deja pensar. Si la infección se agrava, el dolor puede volverse tan insoportable que ni los analgésicos pueden calmarlo. La piel es nuestra primera defensa contra el mundo, es resistente, flexible y capaz de sanar, pero cuando se enfrenta al fuego se convierte en su peor enemigo. Las quemaduras de tercer grado no son simples heridas. No es solo dolor, es la sensación de que tu cuerpo se derrite en tiempo real. A diferencia de otras quemaduras, aquí el daño es tan pero tan profundo que atraviesa la piel, los músculos e incluso los nervios quedan expuestos. Y aunque pueda parecer irónico, lo más aterrador es que en algunos casos el dolor desaparece. ¿Por qué? Porque los nervios pueden quedar tan destruidos que la piel deja de sentir. Pero eso no significa que el sufrimiento termine, solo que el cuerpo se ha rendido. Ahora, imagina que de repente una corriente eléctrica corre por tu rostro, pero no es solo una descarga, es una explosión de dolor que te paraliza. La neuralgia del trigémino ha sido llamada como la enfermedad del suicidio.
dio por una razón. Los pacientes la describen como si un cuchillo atravesara la cara de un lado al otro sin previo aviso. La crisis puede durar unos segundos, pero la intensidad es tan brutal que muchas personas han intentado acabar con su vida para evitar otro episodio. Un simple toque, una caricia en la mejilla, incluso el viento rozando la piel puede desatar el peor sufrimiento inimaginable. Hay muchas picaduras dolorosas en el reino animal, pero pocas se comparan con el de la avispa cazadora. Esta criatura, cuyo veneno es diseñado para paralizar tarántulas, provoca un dolor tan indescriptible como una descarga eléctrica incontrolable. No es solo una punzada y ya, es un impacto que viaja por los nervios, una sensación de ardor que se expande y hace que cada fibra de tu cuerpo colapse por minutos. Lo peor es que el dolor llega de golpe, no hay tiempo para procesarlo, no hay advertencia. Es como si algo dentro de ti explotara y siguiera ardiendo. Ahora imagina que tu cuerpo está intacto. No tienes cortes, no tienes quemaduras, no hay nada físicamente roto, pero sientes como si tu piel estuviera en llamas, como si cada fibra nerviosa hubiera sido reemplazada por agujas calientes. Esto es el síndrome del dolor regional complejo, una condición tan brutal que incluso un simple roce con la ropa puede hacer que la persona se desmaye del dolor. Y no hay cura. No hay causa clara, solamente el dolor constante e interminable, convirtiendo la vida en una prisión sin escapatoria. El fémur es el hueso más fuerte del cuerpo humano, es capaz de soportar toneladas de peso, de resistir impactos brutales, pero cuando se rompe, el dolor es indescriptible. Una fractura de fémur no es como una fractura común. Aquí el hueso se parte con tanta violencia que los músculos se contraen con tanta fuerza que pueden hacer que los fragmentos se claven en los tejidos internos. El dolor es casi que instantáneo y paralizante, y lo peor es que cualquier intento de moverse, incluso respirar fuerte, hace que el sufrimiento se intensifique. Se han registrado casos en los que las personas han gritado sin control durante horas hasta que su cuerpo se rinde y queda al shock. El espacio es el entorno más hostil conocido por el ser humano. No hay oxígeno, no hay temperatura estable, pero lo más aterrador es lo que le hace a tu cuerpo si no estás protegido. Cuando una persona es expuesta al vacío, el agua en su cuerpo se hierve instantáneamente, expandiéndose dentro de las venas. Los pulmones colapsan, los ojos empiezan a hincharse y el dolor es tan pero tan indescriptible. En menos de 15 segundos las personas entran en un estado de shock, pero en segundos el dolor es tan intenso que ha sido comparado con ser quemado vivo, tanto por dentro como por fuera. Es un castigo que transforma cada gota de agua en una tortura. En su fase final, el paciente sufre hidrofobia extrema, es decir, un miedo irracional al agua porque su cuerpo ya no puede tragarla. Al intentar beber, los músculos se contraen de una forma brutal, provocando un dolor insoportable en la garganta. El miedo, la ansiedad y los espasmos, todo se mezcla en un estado de locura agónica, donde la persona es completamente consciente de que su final está cerca. Imagínate sentir que estás siendo quemado vivo sin que haya fuego. El síndrome del hombre en llamas o eritromelalgia extrema es un trastorno raro en el que los nervios interpretan cualquier contacto con la piel como una quemadura. El más leve roce de la ropa puede hacer que el paciente grite de dolor. Algunas personas han reportado que la sensación es tan pero tan extrema que han considerado amputarse las extremidades afectadas solo para acabar con el sufrimiento. Tu cuerpo está completamente paralizado, no puedes moverte, no puedes hablar y no puedes pedir ayuda, pero sientes cada centímetro de dolor. El síndrome de cautiverio es una condición en la que la persona está completamente consciente, pero no puede moverse ni comunicarse. Y si el paciente tiene dolor crónico, se convierte en un infierno su vida. El peor caso registrado fue un hombre que pasó 10 años atrapado en su propio cuerpo, sintiendo un dolor constante, sin poder gritar y sin poder suplicar por un alivio. Este método de tortura ha sido considerado como uno de los más crueles de la historia. La razón, pues usaban la naturaleza como arma. Los prisioneros eran atados sobre un brote de bambú joven. Con el tiempo, el bambú crecía y perforaba lentamente la carne, atravesando los músculos, huesos y órganos. El proceso podía durar días o incluso semanas, con la víctima sintiendo cada centímetro de la planta avanzando dentro de su cuerpo sin posibilidad de escapar.
El sistema nervioso es una red increíblemente compleja, pero ¿qué pasa cuando este se vuelve contra ti? En algunos casos extremos de trastornos neurológicos, el propio cerebro envía señales erróneas al cuerpo, provocando que los nervios se activen sin control. El resultado, una sensación de ser devorado desde adentro. Las personas que han sufrido esta condición describen el dolor como 1.000.000 de insectos mordiendo su carne al mismo tiempo, un tormento continuo del que no hay forma de escapar. El problema es que este dolor no se detiene con medicamentos comunes, ya que su origen está en el cerebro mismo. Para algunas víctimas el sufrimiento es tan pero tan extremo que han llegado a automutilarse intentando arrancar la parte del cuerpo que sienten infectada por el dolor. Uno de los castigos más brutales en la historia fue el desollamiento, en el cual la piel era removida lentamente mientras la víctima aún estaba consciente. El cuerpo humano está cubierto por millones de terminaciones nerviosas en la piel. Cuando esta es arrancada lentamente, cada nervio expuesto transmite una cantidad de dolor indescriptible. Es un tormento absoluto donde la víctima siente como su propio cuerpo se desgarra centímetro a centímetro. El shock solía llegar antes de que la muerte liberara a la víctima, pero no siempre. Algunos relatos históricos mencionan que algunas personas permanecieron conscientes durante gran parte del proceso, sufriendo un dolor inimaginable antes de finalmente morir. Imagina que cada golpe, cada herida, cada mínima lesión convierte tu músculo en hueso. Con el tiempo, moverte se vuelve una agonía casi que insoportable. Esta rara enfermedad, conocida como fibrodisplasia osificante progresiva, hace que el cuerpo genere hueso en lugares donde no debería. Músculos, tendones, ligamentos, todo se endurece, atrapando a la persona dentro de su propio esqueleto. Los pacientes describen el dolor como si sus propios huesos se clavaran en su carne, cada movimiento como una fractura interna. Y no hay cura, y con el tiempo la persona pierde toda capacidad de moverse, quedando completamente inmovilizada, sintiendo cada centímetro del sufrimiento. Uno de los castigos más brutales de la historia consistía en atar las extremidades de una persona a caballos y hacerlos correr en direcciones opuestas. Al principio el cuerpo no se despedazaba de inmediato, los músculos y tendones se desgarraban poco a poco y la víctima sentía cada desgarro antes de que las articulaciones se dislocaran completamente. Pero se han registrado casos en los que las víctimas no morían inmediatamente, sino que quedaban agonizando por minutos, sintiendo como sus extremidades eran destrozadas lentamente antes de que la carne y los huesos se dieran por completo. Imagina que te amputan una pierna o un brazo, pero el dolor sigue ahí. No solo sigue ahí, sino que se vuelve una tortura insoportable. Esto es lo que viven las personas con el síndrome del miembro fantasma con dolor extremo. A pesar de no tener la extremidad, el cerebro sigue enviando señales de dolor como si la parte faltante estuviera siendo aplastada, quemada o cortada una y otra vez. Algunas personas lo describen como si su extremidad perdida fuera apretada por una garra de acero, un tormento incesante que ningún medicamento puede aliviar por completo. Para algunos el sufrimiento es tan pero tan extremo que han llegado a desarrollar psicosis y depresión severa, incapaces de soportar un dolor que no debería existir. Cierra los ojos e imagina esto. Cada leve brisa de aire, cada pequeño roce de la ropa sobre tu piel se siente como si te estuvieran desgarrando con cuchillas calientes. Esto es la analgesia alodina extrema, un trastorno tan pero tan raro como devastador. Los pacientes que lo padecen no pueden soportar ningún tipo de contacto sin experimentar un dolor insoportable. No hay descanso, no hay posturas que alivien el sufrimiento. Incluso respirar demasiado fuerte puede ser una agonía. Es como estar atrapado en una piel que te odia, una prisión de carne y nervios ardiendo sin control. La columna vertebral es una estructura que sostiene nuestro cuerpo, pero ¿qué pasaría si se volviera contra nosotros? La espondilitis anquilosante es una enfermedad degenerativa en la que los huesos de la columna se fusionan entre sí. El resultado es una tortura constante. Cada movimiento se siente como si te estuvieras partiendo en dos. Los pacientes que la padecen sufren espasmos tan fuertes que han sido comparados con descargas eléctricas atravesando la médula espinal. Con el tiempo, la persona queda completamente rígida, atrapada dentro de su propio cuerpo, sintiendo cada centímetro de su esqueleto convirtiéndose en una prisión.
El cuerpo humano no está diseñado para soportar ciertos niveles de dolor y uno de los peores es la mutilación sin anestesia. Históricamente ha sido utilizada como castigo y tortura. Cuando un miembro es amputado sin ningún tipo de anestesia, los nervios explotan en un frenesí de dolor absoluto. Lo más aterrador es que el cuerpo no se desmaya inmediatamente. El shock llega, sí, pero no antes de experimentar la sensación de carne separándose de los huesos partiéndose y de la sangre caliente cubriendo todo el cuerpo. En algunos casos registrados, las víctimas permanecieron conscientes durante minutos, sintiendo cada segundo de su mutilación. La radiación no solo destruye, también hace que el cuerpo se descomponga lentamente mientras la persona sigue viva. Las víctimas de exposición extrema a la radiación han descrito el dolor como una sensación de ardor incontrolable en los huesos. La piel se inflama, los órganos comienzan a fallar y lo peor es que no hay cura y no hay tratamiento. Los nervios se queman, los músculos se debilitan y la persona se siente como si estuviera siendo cosida desde adentro, centímetro por centímetro. Uno de los casos más famosos es el de Hisashi Oshii, un trabajador japonés que estuvo 83 días agonizando después de una exposición masiva a la radiación, con un dolor tan pero tan extremo que los médicos tuvieron que mantenerlo en coma inducido para que no sufriera más. En la Edad Media existía un método de tortura que llevaba a la víctima al borde de la locura antes de matarla. Se trataba del ataúd de metal, una jaula de hierro ajustada al cuerpo donde la víctima no podía moverse ni un solo centímetro sin sentir un dolor insoportable. Los bordes de la jaula están diseñados para perforar la piel poco a poco. Con cada respiración, cada intento de moverse, las heridas se hacían mucho pero mucho más profundas. Este tormento podía durar días y lo peor es que el sufrimiento era tan pero tan absoluto que las víctimas perdían la cordura antes de morir. ¿Te atreverías aún más a descender en la oscuridad o a descubrir lo que aún no hemos explorado? Déjamelo ahí en los comentarios. Si te gustan los misterios más oscuros, las curiosidades más extremas y las historias más inquietantes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Créeme, me encantó hacer este video y si te encantó tanto como a mí, no olvides darle like y compartir. Recuerda que soy la Neurona Curiosa y nos vemos en el próximo video. Para cerrar, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo. Gracias a ustedes seguimos creciendo y compartiendo contenido relevante y de valor. También los invito a explorar más contenido interesante en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Instagram y TikTok. Me pueden encontrar como la Neurona Curiosa. Igualmente en la descripción de este video te dejo los links. Ahí publico temas frescos y distintos que estoy segura no te vas a querer perder. Nuevamente mil pero mil gracias por todo tu apoyo. Me emociona muchísimo seguir compartiendo información interesante de ciencia y salud. Nos vemos en el próximo video. Explora lo desconocido si te atreves a soportarlo.